Muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la clase de Introducción a las Finanzas. En la clase pasada conversamos acerca de, de los indicadores, ya llevamos 5 indicadores de Metric 6, los cuales vamos a hacer una breve compilación en estos momentos para poder pasar al sexto, ¿listo? Esta compilación que vamos a hacer de los 5 indicadores que ya hemos visto, los vamos a ver en función de los 4 objetivos financieros, ¿cierto? Entonces, recordando esa parte que ya la estudiamos, los 4 objetivos financieros, cuatro objetivos, cuatro objetivos financieros, ¿cierto? Esos 4 objetivos financieros, recorderis, alguien que me diga el primero, porfa. Ser rentable. Rentable. Listo. Otra persona que me diga el segundo, por favor. Ser solvente. Ser solvente. Muchas gracias, Santi. Ser solvente. El siguiente. Generar valor. Liquidez. Liquidez y generar valor. ¿Listo? Entonces, de alguna manera, este y ya hemos visto sus indicadores. Entonces, vamos a ponerlo sobre la mesa y decir, vea, este es con este es con este, para poder que tengamos una mejor comprensión. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de este primerito, cuando hablamos de ser rentable, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de rentable, estamos haciendo referencia a, ¿listo? Estamos haciendo referencia a. Muchachos, voy a escribir en verde, ¿listo? Ese es rentable. Entonces, lo primero que hablaríamos es margen EBITDA positivo. Ojo, no es que si ya es positivo, si es $1, ya estoy siendo rentable. No, no es, o sea, no hay que tomárselo así literal, sino eso da indicios que estoy siendo rentable. ¿Listo? Entonces, margen EBITDA rentable. ¿Listo? Eso lo que me indica, vuelvo y repito, es que mi compañía, esto intrínsecamente, muchachos, ¿qué me está diciendo? Eso intrínsecamente me está diciendo que los ingresos son mayores a los costos y gastos. ¿Listo? Eso es lo que eso es intrínsecamente lo que está diciendo eso ahí. ¿Listo? Ingresos mayores a costos y gastos. El segundo indicador, pero también de rentabilidad, ¿listo? Em, Estamos hablando de estos indicadores que los vamos a ver hoy especialmente, ¿listo? Sería que el RAN sea mayor que el WAC. Esto ya tenemos una idea, ¿cierto que sí? O sea, ya tenemos una idea de qué es el RAN, de qué es el WAC, pero eso hoy lo vamos a estudiar con mayor detalle, ¿listo? Hoy lo vamos a estudiar con mayor detalle. Un segundito, yo pego aquí este mouse que no me está. Listo. Y estos que no los hemos visto hasta la clase de hoy, que es la relación entre el ROA, que es la rentabilidad del patrimonio, listo, coma el ROE, listo, que esas son otras medidas de rentabilidad. El ROA, me adelanto un poco, mide la rentabilidad del activo, mientras que el ROE mide la rentabilidad del patrimonio. Está
de activo, esta E de patrimonio, de equity. ¿Listo? Entonces estas, digámoslo, estos tres, listo, estos tres ya me hablan como de rentabilidad. Y de hecho, venga, de una vez pongamos aquí esta relación. ROE mayor a ROA, listo. Vamos a demostrar por qué esa relación es así. ¿Listo? Entonces, ojo, las medidas de rentabilidad. Las medidas de rentabilidad, estas son las más relevantes. ¿Listo? Una es medida desde la caja o desde la primera aproximación de la caja mejor. Y las otras, esta es una medida, pongámoslo por acá. Esta es una medida, pongámoslo de caja, pero ya sabemos que es desde la aproximación de la caja. ¿Listo? Esto es una medida financiera. Y esto es medido a través de la contabilidad. ¿Listo? ¿Por qué decimos, muchachos, medido a través de la contabilidad? Porque el ROA y el ROE lo tomamos así con las cifras contables que hay. ¿Listo? O sea, con la información que nos provee la contabilidad. Mientras que para calcular el EBITDA, por ejemplo, tenemos que hacer unas depuraciones que son, que esto es una medida, pongámosla acá, una medida financiera, mejor para no mezclar ahí. Es una medida financiera que nace de la contabilidad, claro. Recordemos que para llegar a la caja, pues partimos de los fundamentos contables, que en este caso sería de la utilidad operativa. ¿Listo? ¿Por qué decimos que el RAN y el WACC son, el RAN y el WACC son medidas financieras? Pues porque para calcular el RAN necesito calcular el andeo, y el andeo es una medida financiera, porque tengo que depurar la parte contable para poder encontrar qué es eso financiero que me importa, que me interesa. ¿Listo? Y el ROE y el ROA simplemente, eso sí, ahí sí cogería los valores contables, divido y listo. Entonces, estos dos últimos especialmente vamos a hacer énfasis hoy. Ser solvente. El segundo es liquidez, ¿cierto? El segundo es liquidez. ¿Listo? Entonces, la liquidez la mediría. ¿Listo? La liquidez la mediría. La liquidez la mediría con. A ver, ¿cómo podría medir, muchachos, la liquidez de acuerdo a los indicadores que vimos en la clase pasada? Con PKT. Con el PKT. ¿Listo? Con el PKT. Venga, muchachos, aquí. Sí, con el PKT. ¿Listo? Acá miramos. Entonces, aquí tenemos el PKT. ¿Listo? ¿Y qué es lo que me mide el PKT? El PKT es lo que me mide la productividad del capital de trabajo. ¿Listo? Recordemos que el PKT, muchachos, ¿qué es lo que mide? ¿Cuántos centavos por cada peso de venta se me quedan en capital de trabajo? Aquí es donde mentalmente nos tenemos que hacer el esquema mental, para la redundancia de la palabra mental, del embudito. El KTNO es uno de los sedazos. Hágase cuenta que usted está colando un jugo. Usted echa el jugo, echa lo que licuó en la licuadora, ¿cierto? Y lo que se queda en el sedazo eso es uno de los tantos, comillas, sedazos que vamos a poner en ese embudo que nosotros vamos a tener, ¿cierto? Y uno de esos sedazos es el KTNO. Entonces, ese dinero no es que en este caso no es que se pierda, sino que está donde queda en la empresa, queda invertido en la empresa. ¿Listo? Por eso dice la definición de KTNO, dice son los recursos que se invierten en la empresa, ojo, que se invierten en la empresa para poder operar en el corto plazo sin contratiempos. En ningún momento se dice que se gastan o que se pierden o que se lo roban o que nada. Se invierten en la empresa con el objetivo de permitir, ayudar
el desarrollo y el objeto social de nuestra compañía. ¿Listo? Digamos, el PKT es una muy buena medida que nos ayuda. Otra medida de liquidez puede ser el PDC. ¿Listo? Que es la palanca de crecimiento, que es una relación entre el margen de vibra y el PKT. ¿Listo? Ya sabemos que este PDC tiene que ser ¿qué? Mayor a 1. ¿Y el PKT qué es lo que validamos, muchachos? ¿Cuál es la gestión que le tenemos que hacer al PKT? ¿Aló? Que el margen de EBITDA sea mayor al PKT, no. Mm, Que Por ese eso, margen sea lo más pequeño posible, profe. que sea lo más pequeño posible. Es decir, que esto sea lo más pequeño posible. Ahí era cuando yo les decía que esto lo podemos hacer como esta productividad. Uno por productividad entendería que es lo más alto posible. Y en este caso aquí la productividad, pues, entendámoslo como productividad a la -1, ¿cierto? Es como a la inversa de la productividad. Es decir, aquí estoy siendo productivo desde el punto de vista que requiero menos capital de trabajo si ese número es lo más pequeño posible. Recordemos que ese indicador de PKT es KTNO dividido ventas. Entonces eso es qué proporción de las ventas se quedan en KTNO. Entonces dice, entonces ese indicador me da, por ejemplo, el 10%. Entonces me dice, el 10% de las ventas se me están quedando en capital de trabajo. O de acuerdo a la definición, por cada $1 de ventas, 10 centavos se me están quedando en KTNO. Listo. Estas son medidas como de liquidez que sería importante, profe, señor, es como qué tanto necesito para ser productivo ¿qué, con tan, con mi capital de trabajo neto operativo. qué tanto Por necesita? eso necesitamos que sea pequeño, como para no necesitar mucho capital de trabajo para ser bastante productivos. No, Mm, sí, es posible. Ajá. O sea, es decir, para ser lo más productivo posible, necesito la menor cantidad de capital de trabajo. Y eso como lo mido en función de la venta, que la venta es al fin y al cabo lo que luego se me convierte en caja. Es decir, la venta sonó la impresora y luego espero que suene la caja registradora, ¿cierto? Entonces lo que más yo espero que se convierta en caja, pues inicialmente son las ventas. Entonces, si de esa venta que se convierte en caja, gran parte de esa caja se me va a convertir o se me queda invertido en la empresa como KTNO, entonces, ¿qué va a pasar con los de abajo? Con esos que están esperando que esa caja se les retribuya, dado la inversión que realizaron. ¿Listo? Entonces yo le interpreto lo que dices a ti es, soy más productivo si ese número es lo más pequeño posible. ¿Listo? O ese número, muchachos, tampoco, desde la práctica, es que ese número tiene que ser 0. Digamos, eso sí, casi que imposible que se dé. ¿Listo? Porque si ese número es 0, ¿cierto? Si ese número es 0 es porque em, no sé, o sea, ese número es muy, o sea, es que no se me ocurre en estos momentos un escenario como ni siquiera teórico como para decir que ese número es, o sea, que somos los, porque es que las dinámicas organizacionales, las dinámicas económicas y cómo enfrenta la compañía las fuerzas del entorno, pues eso es como un poco utópico, ¿cierto? Entonces, digámoslo, que tiene que ser lo más bajito posible. ¿Listo? Ojo, y lo más bajito posible para ciertos sectores puede ser el 10%, puede ser el 20%. Es decir, no necesariamente lo más bajito posible es 0. ¿Por qué? Porque las dinámicas de los sectores son diferentes. Entonces, en ese sentido, 0 no significa lo más bajito. Lo más bajito puede ser 5, 4, 10, 20. Como le digo, eso depende de las dinámicas que tenga la compañía. ¿Listo? Muchachos, hay otro indicador que se los quiero enseñar más porque ese está en el común de la literatura y ni siquiera está
Ni siquiera está en los documentos que ustedes encuentran ahí, pero me parece clave porque usted se lo va a encontrar en los libros y usted va a decir, ay, el profe no me enseñó ese indicador, ¿y eso qué? ¿Qué es el indicador de, así se llama, razón corriente? ¿Listo? Y mire ese indicador de razón corriente cómo es. Es muy fácil. ¿Listo? Es activo corriente dividido pasivo corriente. Y yo sé que usted está en la capacidad en estos momentos de, de decirme qué indica ese indicador, valga la redundancia. ¿Listo? Y quiere pongámosle numeritos, pues. Pongámosle numeritos. Esto es, no sé, 1500 y esto pongámosle 1000. ¿Listo? 1500, 1000. O sea, tienes 1500 de activo corriente, todo completo, contable, lo que tú ves ahí, sin depuraciones ni nada. Y el pasivo corriente, que también es el que tú te encuentras ahí. ¿Listo? ¿Y esto nos da cuánto? Eso nos da 1,5x. Este indicador dan veces. ¿Cómo leería, muchachos, ese 1,5x? Pero yo lo veo como que estoy cubriendo los activos corrientes, los pasivos corrientes, perdón, a razón de 1.5 veces. Ajá, ajá. Ya estoy con, Dímelo, Santi, así como por un peso de tanto, tengo tanto para tal cosa. Por favor. mm, Eso de pasivo corriente, tengo 1.5 de activo. Corriente, Sí, Cami. corriente, activo corriente, Ah, perdón. ajá, ajá. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me mide este indicador, muchachos? Me mide es, por cada peso que usted deba en el corto plazo, cuántos pesos tiene para respaldarlo en el corto plazo? ¿Listo? Repito, por cada peso que debo en el corto plazo, por cada peso que debo en el corto plazo, ¿cuántos pesos tengo? Aquí cuando dice tengo me refiero al activo corriente. ¿Cuántos pesos tengo para respaldarlo en ese mismo corto plazo? Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es lo que me dice ese indicador? Entonces, ese indicador me dice, venga, es que usted tiene que ser mayor a 1. Ojo, eso es lo que dice la teoría. Listo. Capaz que este indicador ha sido muy debatido, porque no necesariamente una compañía que ese indicador sea menor a 1 es que esté mal, ¿cierto? Es que esté mal, porque ya está demostrado pues que las compañías donde esa relación es menor a 1 son compañías que pueden ser rentables, que pueden tener liquidez, ¿cierto? Que pueden tener liquidez medido por otros indicadores, que pueden ser solventes y que pueden generar valor. Pero esto sí nos da de alguna manera una medida cuando esas brechas sí son muy altas, por ejemplo, pues si nos da, no sé, 0,7, 0,8, uno dice, pues bueno, está muy cerquita del 1, pero si nos da, por ejemplo, si nos da 0,2, ya eso es ya una señal de alarma, ¿cierto? Ya ahí sí nos está diciendo de ojo que aquí está pasando algo. Pero lo que nos dice la teoría así tal cual es que ese indicador tiene que ser mayor a 1, indicando que la compañía tiene la capacidad de, en caso de entrar en default, es decir, de en caso de que no pueda pagar sus obligaciones, eh, perdón, que en caso que tenga que pagar sus obligaciones, las pueda pagar en el corto plazo. Y me dice, uy, profe, eso es como muy teórico, sí, eso es como, este indicador se calcula o se razona desde la perspectiva de, si le dicen de la empresa, oye, usted empresa, pague todo lo que debe en el corto plazo. Entonces la empresa dice, uy, Dios mío, ¿cómo así? ¿Y qué tengo en el corto plazo? Pues tiene todo lo que tiene el activo corriente. Entonces eso es como si llegara a liquidar y vender todo y volver todo a caja y pagar todo el pasivo corriente. Ese es como bajo la hipótesis que se origina este indicador. Entonces, también es poco probable, pues yo no conozco desde el punto de vista
ni teórico ni práctico una empresa que le digan, hey, usted ya tiene que pagar todo el pasivo corriente, no. Empezando que para eso existe la ley o existieron las leyes de acuerdo de acreedores y de concordato y que lo que permitió fue de alguna manera eh, arreglar todo ese pago pues que con esos terceros. Listo, pero sí es muy importante. Y esta también derivó en lo siguiente. Alguien que me acuerde, por favor, las 5 principales cuentas del activo corriente. ¿Alguien las recuerda? Profe, caja y bancos, Ajá, cuentas por cobrar, sí, inventario sí, Inversiones temporales, sí. y anticipos. Y anticipo, sí. ¿Cuál de esas 5 consideran ustedes que es la menos líquida? anticipos, Anticipo. ¿Por qué, Cami? eh, por el orden en que están en los activos y según el PUC. Ah, ajá. Bueno, sí. Entonces, bueno, sí, ahí, Cami, tienes toda la razón. Listo. Ahora aterricemos eso un poquito como a la práctica. ¿Listo? Bueno, ya en la práctica, porque digamos que es lo que no se sabe si no lo van a dar o no, en Ah, cuánto tiempo. ¿y cuál sería? Digamos que es algo impredecible el anticipo. El anticipo. Ok, porque dependería de un tercero, de alguna manera. Exactamente, sí. Listo, listo, sí, tiene sentido, listo. ¿Alguien que considera tiene otro concepto? ¿Cuál de esas cuentas, aparte de los anticipos, cuál es la otra que le parece menos, Sobre las inversiones de corto plazo, ¿no? o que las inversiones de corto plazo? ¿Por qué, Santi? Porque por su característica de corto plazo pueden ser poco rentables en el tiempo. Cuando dice poco rentables es porque la estás comparando con otra cosa, ¿cierto? ¿Con qué la estás comparando? Lo estoy comparando porque, pues, con que sean a comparación, pues, de pronto de lo que tengan cada bancos o así, pues, esas inversiones en un año, que es el año corriente, pues, no van a ser como muy grande la rentabilidad que me estén generando. Ok, vale. Entonces tú dices que, listo, pero entonces ahí estás mezclando rentabilidad con liquidez. Estoy de acuerdo contigo que no son tan rentables en comparación con otras inversiones que puede ser de largo plazo y que sí, hasta ahí súper bien, y estoy de acuerdo contigo. Listo. Profe, Pero, Cami, yo me iría más al menos líquidas a las cuentas por cobrar. listo. ¿Por qué, Cami? Pues entre las inversiones temporales y las cuentas por cobrar, yo diría que las cuentas por cobrar. Pero también depende de terceros. Pues así uno de un margen, no falta el incumplido. Ok. Mientras que las inversiones están ahí, sean o no sean rentables, por así decirlo. Ujú, ok. Bueno. En parte lo que han dicho tienen razón. Listo, pero no mencionaron una cuenta que es muy importante, que son los inventarios. Listo. Porque los inventarios de alguna manera dependen de usted. O sea, usted los tiene en su bodega, no los tiene un tercero. Te envuelvo un poquito. Si los anticipos dependen de un tercero. Si el tercero a usted, o sea, es un dinero que usted ya le entregó a un tercero para que el tercero le entregue a usted materia prima o producto terminado o producto ya listo para la venta, ¿cierto? Entonces usted no sabe si el señor le va a entregar o no.
Y entonces, y como lo que usted necesita es caja, entonces usted dice, uy, no, yo no sé si el señor me va a entregar. Entonces usted no sabe, ¿cierto? O sea, usted no sabe si ese dinero lo va a convertir en caja. Primero. Segundo, lo de las inversiones. Lo de las inversiones, ese es uno de los ítems que se puede convertir más fácil a caja. ¿Por qué? Porque tú puedes, si tú tienes, por ejemplo, un CDT, tú puedes ir a venderlo, puedes ir a negociarlo. En el mercado sobre mostrador, en el mercado OTC, que también se llama, over the counter, usted puede ir vender y anticipar el pago de ese CDT. ¿Listo? O si no sé, si usted tiene un bono, si usted tiene un título valor que para su core de negocio lo considero de corto plazo, usted puede ir al mercado y lo puede vender. Ojo, siempre y cuando también bajo el supuesto, aquí es importante que el mercado tiene, que ese título tiene liquidez y que usted lo puede ir a vender, comillas, fácilmente, ¿cierto? Pero el tercero, que son los inventarios, ¿qué es lo que nos dice? Aquí me vuelvo un poquito teórico. Aquí, ¿qué es lo que dice la teoría? Que si posiblemente usted no pudo, usted puede entrar, ojo, puede, es decir, posibilidad, usted puede tener la posibilidad de entrar en problemas de caja, es porque no está vendiendo, ¿cierto? Entonces, si usted no está vendiendo, es porque su inventario le puede pasar algo, está deteriorado, el mercado no demanda su producto porque no es competitivo, el precio es muy elevado, la relación beneficio costo no es la adecuada, porque es un producto donde el sustituto lo está reemplazando con muchísima facilidad, etcétera, etcétera. Entonces, este indicador se hace ciertos ajustes con los inventarios, pero antes de llegar a los ajustes, muchachos, antes de llegar a los ajustes, quiero leerles algo que ahorita les monto una foto de esto que estoy leyendo, ¿cierto? Que estoy leyendo, no, perdón, me leí hace tiempos, pero les quiero compartir en este momento, del libro de Warren Buffett y la interpretación de los estados financieros. Quiero leerles algo acerca de la razón corriente. ¿Listo? Yo se lo leo, pero yo se los comparto. ¿Listo? Luego listo. De hecho, venga, hagamos una cosa ya mismo. Les voy a tomar la foto acá, se los voy a mandar por el grupo y usted lo lee conmigo. ¿Listo? Ya mismo voy a hacer eso acá para que no. A ver, ¿cómo se toma una foto acá? Ya. Profe, o sea que uno de los probables problemas de la razón corriente es que no tiene en cuenta esa convertibilidad en el efectivo del activo y del pasivo. Ese es el punto, Amador. Ese es el punto. De hecho, te digo algo. Esta razón corriente ha sido tan debatida de la práctica que los últimos libros de administración financiera, de finanzas corporativas, de análisis financiero, lo tratan por encima. Lo tratan por encima porque como ya vamos a también a leer aquí en este ejemplo, en estas dos fotos que les voy a mandar de este libro, dice, es que si la empresa tiene una menor razón corriente, pues indica que esté mal, pues indica que tiene ciertas características estructurales y así es como y ese es el resultado de cómo enfrenta las fuerzas del entorno. ¿Listo? Entonces, Sí, pero porque si uno, por ejemplo, tiene un activo corriente que está recargado en los inventarios, pues, no sé, materia prima, producto en proceso, pues no los va a convertir tan fácil en efectivo. ujú, Entonces, como que desestabilizaría un poquito esa relación entre activo corriente y pasivo corriente. sí. De hecho, ya vamos a hacer el ajuste y les voy a decir cómo se llama, porque ese sería otro indicador que ya les voy a decir, pero vamos a leer acá. De hecho, alguien porfa que nos ayude con la lectura. Amador, Ok. ¿a quién? Dilo. ¿Quién habló por Aquí, ahí? Cami, yo, dale. Camila. Dilo. Los activos corrientes totales son una cifra que ha tenido desde hace mucho tiempo un papel muy importante en el análisis financiero. Los analistas acostumbran a decir que restando el pasivo corriente de una compañía de sus activos corrientes, se obtiene una idea de si la compañía puede hacer frente a sus obligaciones de deuda a corto plazo. Listo, para un segundito, Cami, ahí. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? ¿Qué es lo que dice esta partidita del libro? Está restando activo corriente menos pasivo corriente.
Eso es lo que está haciendo. Y lo que indica es que esa resta indica la partecita de la deuda que debería tener la empresa a corto plazo. ¿Listo? Es decir, lo que, lo que no se pudo financiar con el pasivo corriente. Entonces, en teoría eso debe ser eso debe salir o de deuda, más deuda de corto plazo, o no digamos en el peor de los casos, pero si no se cumpliría la ley de concordancia financiera, pues habría que financiarlo con largo o con patrimonio. Sigue, Cami, porfa. Sí. Ay, Estos analistas, sí. Estos analistas desarrollan el coeficiente de solvencia que se obtiene dividiendo los activos corrientes por el pasivo corriente. Cuanto más alta es la proporción, más líquido tiene la compañía. Un coeficiente de solvencia superior a 1 se considera bueno, mientras que cualquier valor inferior se considera malo. Si es inferior a 1, se considera que la compañía puede tener dificultades para satisfacer las obligaciones a corto plazo ante sus acreedores. listo, entonces miremos, esto es lo que dice la teoría. Vamos a ver qué es lo que dice la práctica. Vamos a la página siguiente. Sí. Lo divertido de muchas compañías con una ventaja competitiva duradera es que con frecuencia su coeficiente de solvencia se encuentra por debajo de este mágico 1. Moody's presenta un 0,64, Coca-Cola un 0,95, Procter Gamble un 0,82 y Anheuser-Busch un 0,88, lo cual desde la perspectiva de la vieja escuela significa que estas compañías pueden tener dificultades para hacer frente a un pasivo corriente. Lo que sucede en realidad es que su rentabilidad es tan alta que puede cubrir fácilmente todo su pasivo corriente. Además, como resultado de su alta rentabilidad, estas compañías no tienen ningún problema para recurrir al mercado de valores comercial barato y a corto plazo para conseguir algo de efectivo adicional a corto plazo. Gracias a su rentabilidad, también pueden pagar unos generosos dividendos y realizar compras de acciones propias, dos operaciones que reducen las reservas de efectivo y contribuyen a que su coeficiente de solvencia caiga por debajo de 1. Pero es la regularidad de su rentabilidad, resultado de su ventaja competitiva duradera, lo que garantiza que podrán cubrir su pasivo corriente y no serán presa de las vicisitudes de los ciclos y las recesiones del negocio. Es decir, que existen muchas compañías con una ventaja competitiva duradera que tienen un coeficiente de solvencia inferior a 1. Estas compañías crean una anomalía que convierte el coeficiente de solvencia en algo prácticamente inútil para identificar si una empresa tiene ventaja competitiva duradera. Súper, muchas gracias. ¿Alguien, muchachos, qué análisis que nos haga sobre eso, con eso, porfa? ¿Qué análisis se podría hacer? Profe, pues, Mateo, iba a hablar. Sí, profe, pues simplemente iba a decir lo que ya se dijo en el texto, pues es un indicador que supongo que en antaño sirvió de algo, pero ahora se ha hecho completamente irrelevante. Cami. No, profe, pues que no necesariamente esta razón corriente siempre indica que una empresa no tiene, que no es líquida. Digamos que es algo que está en un tercer plano dentro de las mediciones de la liquidez. Ujú. Es decir, yo tampoco les estoy diciendo que no hay que prestarle atención, o sea, calcúlelo. Uy, qué montón de rayas que hicieron acá. Calcúlelo.
pero, pero léalo con qué, con pinzas. ¿Listo? Léalo con pinzas porque no necesariamente, como nos indican acá a través de reflexiones prácticas, que si está menor a uno es porque la empresa está mal. Entonces, pues, antes que nos están diciendo, si es menor a uno y si la empresa tiene una ventaja competitiva, posiblemente, y si esa ventaja competitiva es duradera, pues posiblemente antes ese indicador, ese menor a uno es irrelevante para ellos. ¿Listo? ¿Alguien quiere decir algo más? Juan David, Juan José, Juan Camilo, Laura, María Camila, algunos que no les conozco ni siquiera la voz. Luis Sebastián. Pues, profe, no, yo creo, o sea, yo por mi parte creo que sí, todo lo que han dicho los compañeros, pues, tiene y cobra su sentido. Pero sí, sobre todo esta parte de que no tener, o sea, tener en cuenta la razón de corriente, la razón corriente que tampoco es una cosa demasiado complicada de sacar, pero pues tener en cuenta que no es algo como tan indicativo, o sea, es un indicador poco indicativo, no sé si tenga algún sentido eso que acabo de decir, pero sí, o sea, esa es como la parte que yo entiendo, no sé si esté bien o esté mal, pero Podríamos decir, Juan, que es un indicador que no hay que analizarlo aislado, sino como en el contexto de la organización, en el contexto de la compañía y cómo enfrenta las fuerzas del entorno. Porque puede ser, si esta exacto. compañía, si es menor a uno, por ejemplo, si es 0.5 y nos encontramos que no está siendo rentable, entonces ahí sí hay que prender las alarmas. Pero qué pena, este indicador sería más útil para analizar la situación de pequeñas empresas. Buen punto, David. Esa reflexión me gusta. Esa reflexión me gusta. Sí. ¿Por qué? Porque las pequeñas empresas posiblemente no hayan desarrollado todavía una ventaja competitiva duradera, ¿cierto? Entonces, me gusta la reflexión de David que hace en esa parte. ¿Alguien más quiere decir algo, muchachos? María Camila, Guillermo, Erika, no sé, Didier, Geraldine. ¿Quién más, muchachos? ¿Quiere Profe, hablar? Señor. em, si por ejemplo esa razón corriente es mucho, mucho mayor que uno, eso no significa que puede estar desbalanceado como la otra contrapartida del activo contra el pasivo, es decir, esa relación de activo no corriente con pasivo no corriente. Ujú. Totalmente de acuerdo. Si esa relación nos da, por ejemplo, 3.5, o sea, sí, estamos desde el punto de vista de liquidez, sí, tenemos para respaldar todo nuestro pasivo corriente. Pero ¿qué oportunidades estaríamos desaprovechando en el mercado? Porque entonces ya uno en esos casos lo que podrías también es bajar como el análisis. Si es 3.5 es porque en cualquiera de estas 5 cuentas o en varias que componen el activo corriente tienen un porcentaje representativo. Entonces, si yo me voy al porcentaje representativo que es hipotéticamente caja y bancos, listo, hipotéticamente caja y bancos, entonces usted dice, "Ah, profe, pero mira esta empresa todo lo que tiene en caja y bancos, listo, esta empresa todo lo que tiene en caja y bancos". Entonces usted dice, no, esta compañía lo que está haciendo es desaprovechando oportunidades o no ha identificado oportunidades que le presenta el mercado para poder invertir sus recursos y que generen una rentabilidad mayor a su costo. O en este caso, si eso estuviera en efectivo, en caja y banco, mejor, uno diría, venga, pero es que si eso está demostrado que la rentabilidad que dan las cuentas de ahorro y corriente ni siquiera da para que el dinero conserve el poder adquisitivo. Y es ahí donde ustedes, como economistas que tienen una mejor comprensión del entorno que cualquier otro pregrado por su formación, dicen, no, 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 eso, usted venga que aquí tenemos que hacer algo. Sí, que es bueno mantener una buena relación entre el pasivo
corriente con el activo corriente, pero venga, entonces tenemos que hacer algo con esa caja. Lo mismo podría suceder, por ejemplo, con los inventarios. Si tenemos unos inventarios, entonces tenemos un stock de inventarios que nos está costando un montón de dinero y es muy común escuchar en el argot empresarial decir, no, yo tengo un montón de dinero parqueado en la bodega. ¿Por qué? Tienes inventario de baja rotación, entonces hay que analizar inmediatamente cómo está rotando el inventario. Y el inventario que no esté rotando de manera adecuada, de manera que se acerque a las políticas de la compañía o que tenga productos perecederos y no solo, yo aquí quiero muchachos introducir algo o extender el concepto de perecedero que no solo es para el producto alimenticio que tiene una fecha de vencimiento, puede ser también desde el punto de vista de moda, desde el punto de vista de servicio tecnológico o de uso tecnológico me refiero, desde el punto de vista de uso de uso para la sociedad, porque puedes tener un producto que no tenga fecha de vencimiento porque sea un alimento, pero si la sociedad de consumo le ponga una fecha de vencimiento. Entonces tú tienes que llegar a venderlo al mercado y tienes que vender a venderlo. Es donde uno escucha las promociones, el 2x1, el 50%, el 60%, porque, o si son productos de temporada, si ustedes no los ven, y eso es muy común en Europa, por ejemplo, en especial con la ropa. Se acaba el verano y en diciembre la ropa de verano o sea, te la regalan, pues, por no decir pues, que pues, te la venden muy barata, ¿cierto? Porque ya en diciembre es prácticamente invierno, está haciendo un frío tremendo, está cayendo nieve, y a la gente no le va a interesar comprar ropa de verano. Entonces esa ropa es muy barata. Entonces a eso me refiero, como a entender los ciclos, cómo se manejan los ciclos de las compañías, de las empresas. Y aquí no vamos a hablar de eso, pues, porque usted tiene un conjunto de asignaturas donde le van a permitir tener herramientas para poder tener una mejor comprensión de ese entorno. Entonces lo que dice Amador, sí, tampoco pues es que mayor a uno es que 5 es un buen indicador, no. O sea, 5 es un muy buen indicador, pero no es lo adecuado desde el punto de vista, digámoslo, porque ya que aquí me voy un poquito a la práctica, venga, analicemos esas cuentas, cómo se están comportando o sea, proporcionalmente. O si tengo muchos anticipos, dice, pero venga, ¿por qué se me están? O sea, o dentro del ciclo de mi negocio, porque yo tengo que dar anticipos, ¿cierto? Entonces posiblemente es porque hay una competencia muy grande con sus proveedores, porque hay muy pocos proveedores, entonces los pocos proveedores que hay, para poder que ellos me provean a mí de mi materia prima, tengo que darles anticipo para poder que ellos pongan o le den prioridad a mis órdenes de producción, o porque, en fin, entonces aquí se podría inventar varias, o podría tener varias historias, pero eso es lo que podría ahí uno analizar. Muchachos, no sé si ustedes vieron una imagen que monté en Instagram hace como una semana. No sé si la han visto. No sé si la han visto, muchachos. ¿No la han visto? No, profe, yo no la he visto. Bueno, entonces todos vamos a entrar aquí al Instagram. Pues el Instagram, todos creería yo que tienen Instagram. La del documento, la del Sí, libro, de correcto, caja y bancos. correcto, Camisa. Correcto, es así. Vamos a entrar aquí un momento. Profe, pero creo que esa está en el grupo también, ¿no? También la mandé al grupo, correcto, también la mandé al grupo. Listo, también la mandé al grupo. Listo, también la mandé al grupo. Está aquí si quieren, muchachos. em, Vamos a hacer algo. Acá. Usted la tiene en el grupo, la tiene en Instagram. De hecho, los invito a que el que no le ha dado like en el Instagram, que le ponga like a la imagencita. Y vamos a leerla porque de aquí quiero resaltar algo. ¿Listo? Y ahí
Y es un tema que me hizo acordar Amador con el comentario y cuando explicamos caja y bancos, ¿cierto? Cuando la caja y bancos es representativa respecto al total del activo, pues me está dando una señal, ¿cierto? Pues me está dando una señal. A ver, para conocerle la voz a otra persona, no sé, de manera aquí aleatoria. Guillermo Andrés González. Guillermo. Guillermo. Aló, Guillermo. Hablemos un poquito pasito que lo despertamos. Erika, ¿estás aquí con nosotros? Erika. Erika. Lo que está escribiendo en el chat. Les voy a compartir acá por el chat el perfil de, de, de- Ay, yo no tengo aquí el Telegram. Ahorita les comparto, muchachos, aquí el Telegram. Ah, ya la mandó Camila, muchas gracias. Camilo ya lo mandó en el Telegram la dirección. Listo. A ver quién nos puede ayudar por acá con la lectura. Lady Juliana, Sí, profe. ¿nos podrías ayudar, porfa? Lo puedes ver o desde el grupo que mandamos la imagen, lo mandé la semana pasada, o lo puedes ver desde... Yo lo estoy viendo desde Instagram. Vale, perfecto. Bueno. ¿Ya lo estás viendo o lo estás buscando? Aló. Cuando quieras puedes empezar a leerlo, Laura. Hola, ¿ya me escuchan? Sí, correcto. Sí, bueno. Cuentas PUC 1105, 1110 y 1120. Contabilizan principalmente las existencias de efectivo representadas por el total de moneda nacional y sus equivalentes localizados en caja menor y general, así como también en cuentas de ahorro y corriente. Es dinero a la vista, es decir, la compañía puede disponer de estos recursos en cualquier momento. Es importante tener en cuenta que por lo general, debido a las condiciones y poder de negociación de las compañías, portafolio de productos y saldos promedio, algunas cuentas de ahorro y corrientes tienen una tasa de interés real negativa. Es decir, la rentabilidad ofrecida está por debajo de la inflación. Por lo tanto, el dinero en estas cuentas perderá poder adquisitivo con el tiempo. Así, es necesario realizar análisis que permitan determinar la caja óptima para operar y que le permita salir de problemas financieros en caso de que los tenga. Aunque parezca un poco lógico, es importante determinar la fuente de creación de la caja. Esta puede haber sido creada por un hecho puntual, como la emisión de acciones o deuda, la venta de activos o en el menor de los casos por las operaciones de la empresa. Para los excedentes de caja, se recomiendan analizar los siguientes movimientos y ponerlos en el contexto económico y sectorial de la compañía. A. Inversiones a corto plazo. Títulos, Para un valores. segundito, porfa. Sí. Lady, un segundito. Entonces, ¿qué es lo que... esto que vamos a empezar a revisar a continuación
son las diferentes alternativas que se tienen cuando una compañía tiene excedentes de caja, excedentes de tesorería. ¿Y eso cómo lo podrían identificar, muchachos? Tal vez proporcionalmente respecto a las diferentes cuentas del activo corriente. Porque también podríamos decir, y yo no lo digo acá en esta parte, no se dice acá en esta parte, es si, si esa caja, si se mantiene gran proporción de caja en caja y bancos, prácticamente se convierten en recursos ociosos. O sea, recursos que están rentando mucho menos que su costo. Y mucho menos de su costo, ¿en qué sentido? Que si ese dinero está parqueado en la empresa, en caja y bancos, es porque no los necesita la empresa y entonces a quién le corresponde. ¿A quién le corresponderían, muchachos? A los accionistas. Al accionista. O sea, si yo tengo dinero parqueado en la empresa, ese dinero no no se mantiene ahí en el tiempo, es porque ese dinero no se necesita y se le debería o se podría mejor entregarle al accionista. Así que porfa, Lady. Bueno, A. Inversiones a corto o largo plazo. Títulos valores que garanticen el poder adquisitivo más una rentabilidad ajustada con el riesgo y plazo de la inversión. ¿Qué títulos, qué tipo de títulos valores? El título valor por excelencia es el CDT, ¿cierto? El CDT es el título valor más usado en el cual las compañías, de hecho, eso no lo digo ahí, tal vez ahorita lo escriba para que quede un poquito como más detallado. El CDT es el título valor más utilizado porque ese tiene un margen positivo o está mejor por encima de la inflación. O sea, eso lo mínimo que nos garantiza es que el dinero no pierda poder adquisitivo, más una rentabilidad ajustada al riesgo. Entonces, esa rentabilidad ajustada al riesgo y al plazo. Entonces, si estamos hablando de un CDT a 3 meses, pues tampoco vamos a esperar que nos dé el 10%, pues no. De hecho, los CDT están dando muy bajito porque las tasas de interés están muy bajitas. ¿Listo? Otros tipos de títulos valores que ya tienen un riesgo mayor, ya serían los bonos y las acciones. Sigue, porfa. Prepago de obligaciones financieras. Disminuye el pasivo financiero y por lo tanto los intereses. Adicionalmente, se mejoran los indicadores de riesgo financiero. Listo. Entonces miremos qué puede pasar acá, muchachos. En ocasiones, y a mí me tocó en varios proyectos, eh, em, existían algunos covenants. Covenant traduce obligación. ¿Listo? Entonces cuando usted escucha es que esa empresa tiene muchos covenants o el banco le está imponiendo o le está, comillas, sugiriendo algunos covenants para poderlo financiar, hace relación que esa empresa, por ejemplo, no podría repartir dividendos hasta cumplir ciertos, digámoslo, ciertos hitos o que sus indicadores se comporten de tal u otra manera. En el caso específico que a mí me tocó vivirlos, era que esa empresa o ese proyecto mejor no podría repartir dividendos hasta tener cierto nivel de endeudamiento. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? La caja que se estaba generando en el tiempo y que no se podía sacar vía dividendos o que no se podría repartir vía dividendos, lo que hacíamos era prepagar las obligaciones. O sea, caja que sobraba, caja que pagábamos, caja que sobraba. Eso, hágase de cuenta que usted a nivel personal, que usted tiene un crédito con un banco porque prestó un carro, ¿cierto? Y usted cada mes le sobran, no sé, 500.000 pesos o como ellos digo sobran es, usted tiene destinado 500.000 pesos para ahorro, no los ahorra, sino que hace es que prepaga la obligación que debe. O sea, o hace eso se llama una cuota extra no pactada, como lo vimos en ingeniería económica, ¿cierto? Usted va y dice, va, yo tengo esos 500, los voy a poner, que no son parte de mi cuota regular, sino que son una cuota extra. ¿Y eso qué permite? Mejorar los indicadores de riesgo financiero, que ya lo vimos la semana pasada, y por lo tanto disminuir los intereses. ¿Listo? Sigue, porfa.
Descuentos por pronto pago con proveedores. En ocasiones se ofrecen descuentos atractivos para anticipar el pago de las facturas. Estas tasas se comparan con la tasa DTF, depósito a término fijo, y los créditos de tesorería. Listo, muy bien. Em, ¿Qué es lo que sucede, muchachos? Hay empresas que tienen una caja considerable y que dentro de sus compañías tienen una unidad de negocios de compra de facturas. Para no ir muy lejos, el Éxito lo tiene, Carrefour en su momento cuando estaba aquí lo tenía, no sé si Jumbo siguió con esa unidad de negocio, Argos la tiene, Con Concreto la tiene, es decir, son compañías, digo algunas que conozco, puede que existan muchas más, pero ¿qué pasa? Cuando la compañía maneja mucha liquidez o maneja mejor mucha caja, mucho efectivo, ¿cierto? Mucho efectivo en caja y bancos, lo que hace es aprovechar los descuentos por pronto pago que tiene con proveedores y, y lo que hace es que pues se gana esos descuentos. Y esos descuentos son de alguna manera, considerables. Regálame, muchachos, un segundito, por favor. Muchachos, yo estaba hablando con el micrófono apagado. Les decía que, bueno, que vemos la importancia de los descuentos por pronto pago y les mencionaba algo que ayer les compartí en el grupo que no es nuevo, ¿cierto? Es algo que que viene del año pasado, que es la ley de pagos justos, que ustedes como economistas y como futuros gerentes financieros, ojo, digo futuros gerentes financieros porque me encantaría que muchos de ustedes se tomaran la línea de finanzas, pero en economía existen muchas líneas, muchachos, y todas muy apasionantes y todas muy bacanas, ¿cierto? Y una de ellas es las finanzas. Em, entonces, esa ley usted debería de conocer, porque eso tiene impacto en qué? Tiene impacto en el capital de trabajo, tiene impacto en las rotaciones, puede tener impactos en la rentabilidad de las compañías. Entonces, y ese está relacionado con este punto de descuentos por pronto pago. Entonces, para que la tengamos ahí en el radar. ¿Listo? Bueno, así que porfa, Lady. Cambio o repotenciación de activos. Cambio o mejoran los activos permitiendo mejorar la eficiencia o el desarrollo de nuevos productos. Listo. Aquí es donde la compañía, a través de a través de la planeación estratégica, identifica nuevas oportunidades de negocio, tanto para, no sé, bueno, esos planes de crecimiento orgánicos e inorgánicos, em, lo que les permite también el desarrollo de nuevos productos. Eso es muy importante. O sea, las compañías están en constante evolución. La mayoría de compañías ya tienen áreas de I más D más I, es decir, de investigación, desarrollo y de innovación, eh, y tienen que innovar. O sea, hoy en día, las compañías que no innovan son las compañías que más rápido desaparecen en el mercado. Y esa de alguna manera, muchachos, es autofinanciarse. ¿Con qué? Con la caja que está ahí. O sea, con la caja que está en la compañía o con la misma
caja que se genera en la compañía no se distribuiría como dividendo, sino que se utilizaría para el crecimiento o sostenimiento. Eso es muy importante. Para el crecimiento o sostenimiento. Las inversiones en reposicionamiento de activos se hacen para sostener o para crecer. ¿Listo? Sigue, porfa. Inversión en planes de crecimiento estratégico. Estos se soportan en encontrar oportunidades de generación de sinergias y de valor por medio de crecimientos orgánicos e inorgánicos, ya sean horizontales o verticales. Está relacionado con el anterior. Si la compañía identifica que o tiene dentro de su plan estratégico ser el más grande de Latinoamérica, pues bueno, tiene que ir a invertir en otros países, ¿cierto? Entonces, y para invertir en otros países necesita caja, entonces, o necesita emitir acciones o emitir bonos, o la autogeneración de caja que tenga la empresa para esto. Y adicionalmente, pues si tiene reservas ocasionales o estatutarias para cumplir esos propósitos. Sigue, porfa. Recompra de acciones. Es posible que los accionistas actuales quieran vender su participación. Esto es muy común, muchachos, la recompra de acciones. De hecho, se dio hace algunos años en Apple y se dio en Microsoft, que dado la caja que estaba generando la compañía, la misma compañía se encargó de comprarle a los accionistas que querían vender. Con esto, ¿qué es lo que sucede? Que la participación de los accionistas que quedan se incrementa un poco. ¿Listo? Porque van a haber menos accionistas. Eso es una figura pues que no lo vamos a entrar como en mucho detalle, pero cuando hablamos de recompra de acciones es que con la caja que se genera la empresa se compran acciones que están en el mercado y por lo tanto se disminuye el número de accionistas o se disminuiría el número de accionistas, y por lo tanto las participaciones de los actuales aumentarían. No sé si poco o mucho, eso depende pues de la compra que se haga y dependiendo todo también del número de accionistas que posean esas acciones que se compraron en el mercado. ¿Listo? Y por último, Repartir dividendos a los accionistas, en caso que existan utilidades retenidas positivas o con las utilidades del periodo. listo. Entonces recordemos que desde el punto de vista contable, listo, y desde el punto de vista contable, desde el punto de vista legal, yo no puedo repartir dividendos si mi utilidad del periodo es negativa o si no tengo utilidades retenidas positivas. ¿Listo? Profe, ¿que es posible darlo anticipo de dividendos? Yo digo, es posible sí. Es posible sí, pero no se recomienda, ¿cierto? Porque es que eso es como darle, como que la compañía premia al accionista sin la compañía haber generado los recursos para haber pagado ese dividendo que se pagó. ¿Listo? ¿Alguna duda, muchachos, con esos punticos que revisamos ahí? Ninguno, bueno. Profe, Señor. es más o menos como para hacer la lectura financiera, la interpretación financiera de la situación de una empresa. Yo entiendo más o menos que la cosa es así. O sea, uno mira los indicadores y así sabe cómo está la empresa, pero para ya saber qué hay que hacer, sí toca meterse en la minuciosidad. Ah, ¿No? total, así es. De hecho, los indicadores, muchachos, y eso lo conversamos de esto en las primeras clases, aquí lo que estamos es analizando lo que pasó. Primero lo que pasó. Y este análisis que estamos haciendo en ocasiones es un análisis a 500 pies de altura. Si usted quiere, pero ese análisis a 500 pies de altura nos permite ya tener una visión, nos permite plantear hipótesis de qué es lo que puede estar pasando en la empresa. Si usted quiere conocer verdaderamente, tiene que irse al detalle de la cuenta. Por eso en análisis financiero supremamente detallado lo que se pide es el libro mayor. El libro mayor en contabilidad es el detalle de la cuenta, o sea, es el detalle, el detalle, el detalle.
porque lo que les presentan los estados financieros, muchachos, es un resumen de muchas otras cosas. Por ejemplo, cuando vemos el resumen de cuentas por cobrar, o sea, si usted ve ahí en un balance, cuentas por cobrar, o en el estado de la situación financiera mejor, cuentas por cobrar, no sé, 2.000 millones, pero ahí en ningún momento nos están diciendo cuánto es de clientes, cuánto es de empleados, cuánto es de trabajadores, cuánto es de la casa matriz. Es decir, si usted quiere conocer ese detalle, tiene que meterse, tiene que pedir información adicional. Y ahí estoy de acuerdo en lo que dice Amador. Esto es, hay que ir mucho más allá de lo que nos dice el número para poder encontrar cuál es la génesis, cuál es la raíz del problema financiero que pudo o que puede tener la empresa. ¿Listo? No sé, Amador, si el comentario que dice Iván en línea con lo que tenías en mente. Profe, totalmente. Por el ejemplo que usted puso cuando le tocó el proyecto, que lo más conveniente era con esa caja libre, asumir pues el servicio de la deuda para alcanzar una estructura de capital pues que les convenía. Es eso, o sea, es como mirar, bueno, que ya sabemos lo que tenemos, cómo hacemos para mejorar. Y ahí sí toca hacer ese desglose por categorías para saber cuál es la jugada que más le conviene a la empresa. Ujú. Muy bien. Listo. Y yo ahí cambiaría solamente una palabra, Amador. Jugada por estrategia. ¿Listo? ¿Cuál es la estrategia a seguir? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Listo? ¿Cuál es el movimiento que tenemos que hacer ahí? Entonces, muchachos, para seguir un poco acá con este indicador de razón corriente, entonces, en la literatura, pues se inventó, pasa mucho tiempo, eso no ni me lo inventé yo, sino eso ya viene en los libros, otra prueba que se llama aquí la prueba ácida. ¿Listo? Que de hecho en los libros, en los últimos libros, ni siquiera lo están, algunos lo ponen, pero no hacen como mucho énfasis en eso. Y esto es activo corriente menos el inventario. ¿Listo? Porque el inventario puede ser uno de los últimos ítems del activo, ya llevándolo a la práctica. ¿Listo? Uno de los últimos ítems del activo corriente que se puede volver caja. Entonces, entonces este análisis que bajo qué supuesto se calcula que usted no puede, que usted tiene problemas o dificultades para para liquidar el inventario. Entonces, como no lo puede liquidar, entonces por eso se lo resta, por eso se lo restaría al activo corriente y quedaría así. ¿Listo? Entonces, por eso, eso es lo que se está haciendo ahí. También se buscaría que fuera mayor a 1 y no sé qué, pero ya sabemos pues todo el cuento pues o toda la argumentación que hay de ahí en adelante. Aleja. Profe, ¿qué tal? Profe, no, lo que pasa es que pues tenía una inquietud en cuanto pues a, o sea, digamos, la diferencia entre razón corriente y PKT, ¿sí? Según entiendo, el PKT pues se calcula sobre el KTNO, pero pues profe, veo que la interpretación, sí o no, que hemos hecho es de la razón corriente es muy similar al PKT, ¿sí? O sea, lo único es que, digamos, en el cálculo, pues eliminamos las cuentas de los bancos y eso, Ujú. pero digamos lo que me preocupa ahí, pues es que, digamos, las variables que analizamos en el PKT también pueden tener el mismo problema que ahorita estábamos comentando con la razón corriente, ¿no? Por ejemplo, con las cuentas por cobrar, ¿no? Pues no hay como, o con el inventario no hay garantía de que en realidad pues se pueda convertir en efectivo, ¿no? Ujú. Entonces, no sé, profe, pues entre esas dos, ¿sí o no? Entre razón corriente y PKT, ¿cuál sería como la más acertada para analizar esa El, liquidez? el PKT, el PKT. El PKT es más acertada porque lo calculo con los recursos que verdaderamente necesita la empresa o la compañía
para operar. O sea, esta es una medida, que eso lo quiero copiar acá, esta es una medida mucho más financiera, ¿listo? Mientras que esta medida es una mucho más, proviene de las medidas contables. Ojo, no estoy diciendo que las medidas financieras no provengan de la contabilidad, pues claro. O sea, las finanzas, el insumo de las finanzas proviene de la contabilidad. Por eso es tan importante comprender las diferentes cuentas, los diferentes estados financieros. Pero esta aleja la primera, el PKT y el PDC, son medidas mucho más financieras que contables. ¿Listo? O sea, se acercan más al movimiento de caja, que es lo que nos interesa a nosotros como financieros. También esta, por ejemplo, esta prueba ácida también es una medida que nos provee la contabilidad. ¿Listo? Entonces, entiendo tu preocupación, entiendo el mensaje que nos quieres plantear acá. Sí, ambos tienen, de hecho, tienen el mismo problema, ¿cierto? Porque todos cogen inventarios, todos cogen cuentas por cobrar, pero la que se acerca más a la realidad financiera sería el PKT y el PDC. Amador. Profe, ¿cómo sería, pues un ejemplo ahí como rápido, que así rápidamente no lo logro imaginar, un inventario para una empresa de servicios? Ese inventario puede estar en función de, te voy a poner un ejemplo, una empresa de aseo. ¿Listo? Una empresa de aseo. Entonces, una empresa de aseo que va a tener de inventario, va a tener escobas, va a tener no sé, Fab, jabón Rey, va a tener trapos, va a tener escobas, va a tener utensilios bueno, eso es lo que se me ocurre ahí como. Pero, por ejemplo, una empresa de servicios contables, el inventario es papelería, puede ser. Eso, profe, porque por ahí empiezo yo a pensar como en las características deseables eh, de una empresa, ¿cierto? De un negocio. Entonces uno piensa, bueno, una empresa de servicios eh, tecnológicos que no requiera mucho inventario, pues puede ser buena idea, ¿no? Como por Eh, ejemplo una aplicación. Ujú. De hecho, no sé si recuerdan lo que les comenté hace, creo que algunos 4 o 5 clases, no recuerdo muy bien, lo que nos decía Warren Buffett en su libro de Buffettología sobre cuál era el focus de inversiones que él hacía en su momento, hace muchos años, en empresas que requerieran, ¿qué? Muy poco capital de trabajo, ¿cierto? Que requiriera muy poco inventario, que tuvieran una cartera bajita. Y ahí donde nos decía que él invertía en el sector férreo. No sé si recuerdan esa historia que más o menos les conté. Voy a buscar aquí ahorita. Aquí de hecho, en este momento estoy buscando en el libro en qué parte se encuentra eso. Pero como este libro sí es un poquito grande, no recuerdo dónde fue que lo leí. Pero ahorita lo busco y les envío la partecita. Mm, y busco donde se menciona acerca de, no sé, pero déjeme yo lo que, yo busco esa partecita y se las comparto, listo, pero sí, en parte estoy de acuerdo con Amador, eh, que uno debería invertir también o debería tener compañías que requirieran muy poco capital de trabajo, ¿cierto? Porque recordemos que el capital de trabajo son inversiones que la empresa tiene que hacer. Entonces, entre menos inversiones tenga, pues mejor. Listo. Bueno, hasta este momento, ¿alguna otra duda, muchachos? No se preocupe, que la próxima semana, mire, la próxima semana vamos a tener ya todo esto práctico. O sea, lo hemos dicho, la otra semana es Excel, listo, para poner en contexto todo esto que estamos viendo acá. Y la semana de arriba estoy buscando
que nos acompañe un gerente financiero para que les cuente todo esto como se ve también desde la práctica. Listo, ya me comuniqué con él. Estamos tratando como de cuadrar agenda cuál de los 2 días él nos puede acompañar para que no se pierdan, eh, esa clase también. ¿Listo? Pues que él vendría a la clase. Profe, Señor, yo tengo acá una duda, pero pues por fuera de la clase completamente. ¿Le puedo señor, preguntar? claro, Pues es que últimamente ha estado saliendo algo, pues noticias de es como, no sé si es como si fuera una nueva moneda o algo por el estilo, un nuevo, como si fueran acciones o algo por el estilo, pero ¿cuál pues será? son los NFT, ¿sí sabe qué son? No, la verdad no he escuchado, no. Pues eso es Cómo se como llama? ¿En F qué? ¿Me dices? NFTs. Aquí buscando. Activos digitales, estoy buscando acá. Eso es para los coleccionistas de bienes, perdón, de artes y bienes digitales. Mm, no, no sé. Creo que eso no fue lo que vendió Shakira hace tiempo. No, hace pues, tiempo es hace como que 3 meses, 4 meses, no sé, algo así. No tengo idea, pero lo que dice es que se están haciendo como un bien, pues para, pues algo que se puede vender, que se puede especular con ello. Creo que es eso. No estoy completamente seguro, pero no tengo conocimiento hacia el detalle, Mateo, entonces no, no puedo opinar porque no tengo conocimiento, entonces no. No importa. Pero déjame, yo lo consulto. Déjame, yo lo consulto y si cuando tenga mayor información hablamos de ese tema. ¿Listo? Entonces pasemos, muchachos, ahora a solvencia. ¿Listo? Entonces, indicadores de solvencia. Y esos indicadores de solvencia tenemos dos especialmente. Incidencia de intereses y múltiplos de deuda. Listo. Este primero, ¿cómo se tiene que comportar, muchachos? Incidencia de intereses. Que no sea muy alto, profe, o no sé. Recordemos los numeritos que vimos la clase pasada. Puede que esté por debajo del 33%. Ujú. O sea, que sea menor al 33%. Y el de múltiplo de deuda. Menor a 2. Ujú. Mayor. Ah, no, sí, menor. Menor. Que sea Sí, menor sí. a 2. Y en ocasiones, en algunas compañías, pues 2.5, dependiendo pues el tamaño, ¿cierto? Pero digámoslo, la, la regla o la recomendación mejor dice que ese múltiplo de deuda es menor a 2. ¿Listo? Entonces, incidencia de intereses. Y recordemos que este puede ser calculado con el flujo de caja bruto o con el EBITDA. ¿Listo? Y si lo calculamos con el flujo de caja bruto, estamos haciendo un análisis más ácido porque el flujo de caja bruto se calcula EBITDA menos los impuestos. ¿Listo? Menos los impuestos. Y el múltiplo de deuda lo que mide es la capacidad del EBITDA para cubrir las obligaciones financieras, ya sea de corto o de largo plazo. ¿Listo? Listo, muchachos. Eh, bueno, entonces aquí tenemos los de incidencia.
Y ahora los de valor. ¿Listo? De los de valor, pues este sí es uno solito, que es el EVA. Listo, el EVA. Pongo aquí la R porque EVA es una marca registrada. Significa Economic Value Add. Listo. Valor económico agregado. ¿Listo? Entonces, esta palabrita va a ser clave, muchachos. Esta especialmente. Agregado. Cuando escuchamos la palabra agregado, nos debemos inmediatamente imaginar es adicional a. ¿Listo? Adicional. ¿Adicional a qué? Pues adicional a lo que debería rentar o tener, en fin. Bueno, aquí vamos a mirar entonces. Antes de pasar para el EVA, vamos a mirar estos dos. ¿Listo? Estos dos. Vamos a hacer énfasis en este y vamos a ver cómo se calcula este. ¿Listo? Bueno, antes de pasar al valor, nos vamos a volver un poco a los indicadores de rentabilidad. Porque al final del día lo que viene siendo el EVA es una consecuencia de la rentabilidad. Esto es una consecuencia de la rentabilidad. Entonces, volviendo un poco como a la definición de rentabilidad. Muchachos, una pregunta técnica. ¿Ustedes prefieren ver así de grueso o así de grueso? O sea, el El grueso de primero. este de acá, ¿cierto? Sí. Sí, es cierto que sea un poquito más. Hagamos una cosa acá ya. Creo que es este, vamos a ver. Sí, profe, Bueno, es mejor para verlo en celulares porque si no ya queda muy pequeño. sí, queda muy pequeño. Sí, totalmente de acuerdo, muchachos. Vamos a mirar acá, a ver. Listo. Este, por ejemplo, ¿es cierto? Ya. Sería rentabilidad. Listo. Rentabilidad. Entonces, el concepto de rentabilidad, ¿qué nos dice el concepto de rentabilidad? Que es una medida de la productividad, es una medida de la productividad de los fondos o de los recursos comprometidos en un negocio o en una compañía mejor, en una compañía desde el punto de vista de largo plazo. Se analiza el sostenimiento, estamos hablando del corto acá, sostenimiento Profe, hola, pero esta letra se le está quedando como un poquito más gruesa que la de arriba. si está más Pues gruesa. algunas letras como que, sí, Ah, como sí, que no tienes toda la se razón, Santi, sí. distinguen un poquito. Bueno, Sí, tienes toda la razón. Bueno, por hoy dejémoslo así, listo. Ya luego me queda como tarea organizar ahí, pero tienes razón, Santi. De hecho, sigamos utilizando aquí el negro con el grosor de arriba. Sí, pero sí, esta sí se está pasando un poquito. Listo. Entonces, es una medida de la productividad de los fondos o de los recursos comprometidos en una compañía, Entonces, primero, ¿quién compromete recursos? ¿Quiénes comprometen? ¿Quién quieren ustedes muchachos que comprometen recursos? accionistas, Listo. ¿Y quién más, Santi? ¿Y los bancos? Y los bancos. Listo. Y pongamos aquí en términos generales, acreedores. Listo. Estos acreedores pueden ser
acreedores financieros o acreedores operativos. ¿Listo? Cuando hablamos de acreedores operativos, estamos haciendo referencia, muchachos, a los proveedores de bienes y o servicios. ¿Listo? Y cuando hablamos de acreedores financieros, ahí sí estamos hablando de los bancos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el banco cuando el proveedor te da materia prima, lo que te está haciendo es que te está financiando, ¿cierto? Él está comprometiendo sus recursos ahí, ojo, suponiendo que no se los has pagado, ¿listo? O sea, él te da materia prima, te dice que te da 60 días, él está comprometiendo sus recursos financieros en ti y lo está comprometiendo para que tú desarrolles tu objeto social, es decir, para que tú desarrolles tu operación, ¿listo? Entonces, cuando medimos esto de esa rentabilidad, ¿cierto? De esa rentabilidad, ¿qué es lo que nosotros nos va a interesar? Primero que todo, medir esa productividad en una métrica diferente, tanto para accionistas como para acreedores, como para acreedores financieros, ¿cierto? De alguna manera, este señor, ya hemos hablado un poquito de él, ¿cierto? Los acreedores financieros, que lo medimos con la métrica del K sub D, ¿cierto? Que esa es la tasa de interés que me cobran los bancos para por prestarme dinero. Eso es lo que nosotros vimos desde la teoría de ingeniería económica, ese es el costo por el alquiler del dinero, ¿cierto? A mí me alquilan algo, en este caso dinero, yo tengo que pagar un alquiler medido por la tasa de interés, ¿cierto? Ahora, el dinero que me proveen los accionistas, ¿cierto? Este dinero que me proveen los accionistas, ellos me lo entregan a mí con un objetivo o con digámoslo, con un, comillas, mandato. Y me dicen, yo voy a poner mis recursos en esta compañía con el objetivo que renten, ese es el mandato, que renten o que tengan una rentabilidad mínima exigida. Que eso es lo que nosotros llamamos en finanzas, llamamos el costo del patrimonio. Es decir, cuánto le cuesta a la empresa tener esos recursos. Costo del patrimonio medido por el CAE, ¿cierto? Este CAE, muchachos, va a ser aquí este CAE, en evaluación financiera de proyectos, nosotros lo llamamos la TIO, tasa de interés de oportunidad. Profe, ¿y cómo así que el costo del patrimonio, que la TIO? Háganse de cuenta que usted va a abrir una empresa, usted va a decir, no, o sea, para mí como inversionista eso me tiene que rentar el 20. Si eso a mí no me renta el 20, para mí es un mal negocio. O sea, ese sería su tío, ¿cierto? ¿Y su tío en qué puede estar medido? Esta tío puede estar medido o puede tener digámoslo, estos niveles, ¿cierto? Estos niveles, ¿cómo pueden ser? Acá sería 0, ¿cierto? 0, de 0%. El primer nivel que este señor va a tener acá va a ser la inflación, ¿cierto? El segundo nivel va a tener, aquí dice la brecha grande, pero es para que se entienda mejor. ¿Listo? Y esto es una flechita. Esto quería representar aquí una flechita hacia arriba. Esto es riesgo. Mayor, menor riesgo. ¿Listo? Ah, bueno, por acá. Por acá me faltó algo. Entonces, aquí esta flechita. Por acá. RF. ¿Qué es RF? ¿Recuerdan en alguna oportunidad hablamos de RF? Risk free. Risk free. ¿Y cuáles son los títulos que tienen una rentabilidad libre de riesgo? Los Los bonos de la bonos. Reserva Federal. Los títulos emitidos por los gobiernos, ¿cierto? En este caso, el más conocido es, bueno, no por los gobiernos, perdón, en este caso sería por el gobierno americano, ¿listo? Que es el conocido, el risk free, los treasury bonds, ¿cierto? Los treasury bonds, especialmente a 10 años, se considera que son los títulos que no tienen riesgo y que tienen una rentabilidad asociada. Entonces yo como inversionista sofisticado, con pleno conocimiento de mercado, que conozco todos los instrumentos financieros, ¿cierto? Entonces yo diría, bueno, digo,
cuando dije yo, no estoy hablando en primera persona, sino como inversionista teórico que tiene pleno conocimiento de los diferentes instrumentos de inversión, ¿cierto? De inversión. Entonces yo digo, venga, yo puedo tener mi dinero debajo del colchón, ¿cierto? Pero si yo voy a invertir, yo lo que voy a buscar es, en primera instancia, que ese dinero genere una rentabilidad mayor a la inflación, ¿cierto? Porque yo no voy a permitir que mi dinero pierda poder adquisitivo. Es primera premisa. El dinero no puede perder poder adquisitivo. Segundo, si yo voy a invertir en algún título valor, pues ese título valor va a tener un riesgo asociado, ¿cierto? Ese riesgo asociado, mayor o menor, ¿cierto? Mayor o menor, va a tener una rentabilidad asociada al riesgo. ¿Listo? Ojo, y cuando hablamos de risk free, no es que sea riesgo, es riesgo teórico cero, pero riesgo real existe, así sea el 0.000001, pero existe. ¿Listo? Existe. Y acá, mirámoslo, esto también es, y aquí va a ser otra rayita. Ah, bueno, esto es rentabilidad. ¿Listo? Rentabilidad. Esta es la. Y esto es más rentabilidad, menos rentabilidad. ¿Listo? Entonces, yo en este punto, en este puntico que tengo acá, acá, en este muchachos, yo diría, listo, pues no, mi dinero está ganando cierta rentabilidad, pero yo analizo otras alternativas de inversión. ¿Listo? Entonces, otras alternativas de inversión puede ser inversiones que tengan la actualidad con riesgo similar y con estructura de capital similar. ¿Listo? Cuando decimos riesgo similar es, si yo conozco muy bien el negocio de las estaciones de servicio, más conocido como las bombas de gasolina, y voy a abrir otra estación de gasolina, otra bomba de servicio en otra parte, y yo ya sé que una estación me renta el 15, ¿cuánto creen que le va a exigir a la otra? Considerando las mismas condiciones de riesgo y las mismas condiciones de estructura de capital. ¿Cuánto creen que le voy a exigir como inversionista? ¿Cuánto creen, muchachos? Como Como el mínimo un 10. poco más del 15. Como mínimo, o sea, como mínimo le exijo el 15. Porque es que si esa nueva estación no me da el 15, pues indica que ojo, estoy aquí desde el punto de vista capitalista, 100% pegado a la rentabilidad. Si yo pongo aquí 100 pesos en este nuevo proyecto, me tiene que rentar el 15, porque si no me renta el 15, entonces mejor le meto los 100 pesos al otro negocio que yo ya sé que me rentan el 15. ¿Listo? Entonces lo mínimo que yo le exigiría es el 15. Entonces, mi tasa de interés de oportunidad, mi costo del patrimonio también está en función de esas opciones de inversión que yo tengo. ¿Listo? También es importante tener eso como referencia. Entonces acá cuando miramos la rentabilidad libre de riesgo, pero yo como soy un inversionista que me gusta el riesgo, pues porque me gusta tener rentabilidades superiores a la que rentan los activos libres de riesgo, digo, no, aquí, digámoslo, el instrumento o el otro instrumento que sigue, pues el CDT, muy conservador y todo, puede que las brechas no sean tan grandes, pero ya el CDT ya tiene otro riesgo diferente. El riesgo, este es un riesgo país, este de acá, y este es un riesgo, bueno, también está intrínseco el riesgo país, pero esto es un riesgo ya del banco o de la entidad financiera al cual yo deposite los recursos. ¿Listo? Yo deposite los recursos. Esta hace referencia en la medida de riesgo es que esa entidad financiera entre en default y no pueda responderme pues por el dinero que yo le estoy entregando, ¿cierto? Luego otro puede ser que vaya al mercado y compre bonos corporativos, ¿cierto? Vaya al mercado de capitales y compre bonos. O sea, como inversionista yo puedo ir a comprar bonos y esos bonos tienen una rentabilidad asociada al riesgo, ¿cierto? Y otra opción sería ir al mercado y comprar acciones. Mire que el riesgo es mayor al de los bonos corporativos. Entonces, ¿para qué les hago, muchachos, este dibujito acá? Para comprender que a medida que se adquiere o usted quisiera tener mayor rentabilidad, va a tener un riesgo mayor asociado a esa inversión que vaya a hacer. Y que esa tasa de interés de oportunidad, ese costo del patrimonio, tiene que estar en función del riesgo.
que esta no es una asignatura de cómo medir el riesgo. Para eso existen otras asignaturas, por ejemplo, hay una asignatura en Minas que se llama gestión del riesgo, que ustedes la podrían tomar, en el cual les van a enseñar a medir riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo operativo, de los diferentes riesgos, ¿cierto? Lo que yo quiero que usted se lleve de este curso es que a diferente nivel de riesgo, diferente nivel de rentabilidad esperada que pueda tener. ¿Listo? ¿Por qué digo esperada? Porque eso no quiere decir que si yo asumo mayores riesgos, voy a obtener una rentabilidad. No. O sea, es decir, que la obtengas con una certeza del 100%, no. Es una rentabilidad esperada, es decir, tiene una esperanza medida por una probabilidad que usted la ven en esa asignatura que le estoy diciendo de obtener esa rentabilidad. Pero ¿qué sucede, muchachos? En la vida real, entonces cuando vamos a medir, bueno, acá, algo importante. ¿Cómo miden los inversionistas sofisticados? ¿Cómo miden ese costo del patrimonio? Entonces, uno lo mide es por la TIO, por la tasa de interés de oportunidad. Ellos evalúan cuál es la oportunidad de invertir en esa compañía. Puede ser medido, vuelvo y repito, por las oportunidades de inversión que tenga. O si es un inversionista sofisticado, con pleno conocimiento del mercado, puede utilizar el modelo CAPM. ¿Listo? El modelo CAPM, esto traduce, se me olvidaron aquí las siglas de CAPM, esto traduce Capital, sí, está bien, Capital Asset Pricing Model. Modelo de valoración de activos de capital. ¿Listo? Y este modelo ¿en qué se resume? Se resume en lo siguiente, que el costo del patrimonio va a ser en función de ¿qué? Va a ser en función, primero que todo, de la rentabilidad libre de riesgo. ¿Qué quiere decir de la rentabilidad libre de riesgo? Que lo mínimo que estaría dispuesto el inversionista a recibir como rentabilidad va a ser una inversión libre de riesgo. O sea, eso sería lo mínimo que ese señor estaría dispuesto a recibir, ¿cierto? Pero, profe, ¿y lo demás qué? Claro, entonces lo demás ya se lo vamos a sumar acá. Le sumamos más, un beta, que el beta que me mide, el beta me mide el riesgo de la empresa versus el mercado. ¿Listo? El beta me mide que es el componente de riesgo, ¿cierto? Oscila entre cero, o sea, digámoslo, uno mejor es el referente, no es que sea lo mejor, ¿cierto? Pero uno es el referente y oscila entre 0 y un número mayor a 1, ¿cierto? Puede ser 1,5, 1,8, no he visto betas de 2, pero sí es mayor, pues sí pueden haber betas mayores a 1. Desde el punto estadístico, muchachos, el beta es la pendiente de la regresión lineal de los rendimientos de la empresa versus los rendimientos del sector. ¿Listo? Esto no se preocupe, que no se lo va a preguntar en un examen, sino simplemente para que usted tenga pleno conocimiento, no pleno conocimiento, porque esto tiene mucho más de fondo, pero para que usted conozca otras alternativas en el cual se calcula este costo del patrimonio. Porque este, muchachos, en ocasiones es un número que los inversionistas sacan debajo las de la manga. Dicen, venga, usted, señor inversionista, ¿cuánto quiere ganar? Yo me quiero ganar el 18. ¿Y por qué el 18? Porque es un número muy bonito. Pues, o porque, o sea, no es un número como que lo fundamenten mucho. Mientras que el modelo CAPM es un número fundamentado por la rentabilidad libre de riesgo y el mercado. ¿Listo? Y aquí esto está multiplicando, o esto multiplica la rentabilidad del mercado y la rentabilidad libre de riesgo. Y a esta resta es lo que llamamos la prima de riesgo. ¿Listo? La prima de riesgo. Profe, ¿cómo así que prima de riesgo? Claro, esto es lo que está rentando el mercado y esto es lo que está rentando. Y háganse de cuenta de esto. Háganse de cuenta de esto acá, muchachos. Esta es como esta diferencia, considerando si esto es el mercado, esa es esta diferencia. ¿Listo? Esta diferencia. Esa es la prima de riesgo del mercado. ¿Cierto? Suponiendo que esta es, repito, o esto me representaría la rentabilidad del mercado. Entonces, este que está acá,
representaría el costo del patrimonio. Existen otros modelos en la práctica que le suman a esto el ENVI. ¿Alguien sabe qué es el ENVI, muchachos? No, profe, no. El ENVI es un indicador calculado por JP Morgan y traduce Emerging Market Bond Index, y en otras palabras mide el riesgo país. ¿Listo? Especialmente para mercados emergentes. ¿Listo? Para mercados emergentes. Entonces, esto es como aquí se le pone o aquí se le adiciona mejor el riesgo país para ya tener el costo del patrimonio. Hay algunos autores que no los dicen, no me contamine el CAPM, porque el CAPM solamente incluye esta primera partecita. ¿Listo? Pero en la práctica los banqueros de inversión bajo la argumentación que el modelo CAPM no recoge todo el riesgo país, entonces lo suman a través del ENVI. ¿Listo? Y el ENVI, como les digo, es calculado por JP Morgan, que es una firma de inversión de Estados Unidos. David. Profe, sí, es que el otro día vi una gráfica donde el riesgo país de Ecuador después de las elecciones pues bajó demasiado, bajó como la mitad. Sí. ¿Eso en qué se fundamenta? Eso se fundamenta que los inversionistas perciben menor riesgo en Ecuador, y eso es una señal también de inversión. Cuando el riesgo país Y disminuye, sí. muy posiblemente las firmas calificadoras de riesgo mejoran el perfil crediticio del país, y eso lo que hace es incrementar la inversión extranjera directa. Y, profe, ¿cómo la elección de un presidente pudo modificar como tanto ese riesgo? Listo. ¿Alguien sabe qué pasó ahí desde el punto de vista político? El que ganó de qué partido era y los que venían gobernando de qué partido eran. El que ganó era como de centro derecha, Ajá, es de centro derecha. correcto. ¿Y el que perdió qué, Tirso? O los que venían. Pues eh, el que perdió era el correísmo ajá, y los que venían creo que eran de izquierda. correcto. Ese es el punto. Ojo, no estoy ni en contra ni a favor de ninguna corriente política, sino simplemente estamos poniendo sobre la mesa este movimiento. Vino el mercado, identificó como una muy buena oportunidad de que el centro derecho, digamos, eso fue como la derecha mejor, no sé si son del centro, pero si es derecha, haya ganado las elecciones, y esto podría permitir, digo podría porque eso fue la semana pasada o esta semana creo que fue, incrementar los niveles de inversión. ¿Listo? Por aquí levantó la mano, creo que María Camila. No, Sí, profe. dilo, María Camila. ¿Cuál sería la relación que tiene costo patrimonio y costo deuda? O sea, ¿costo patrimonio debe ser mayor que costo deuda o al revés? Súper, qué pregunta esa tan chévere. Sería esta así. El costo del patrimonio tiene que ser mayor al costo de la deuda. ¿Por qué? Por el riesgo que tiene. ¿Quién tiene más riesgo en la empresa? Los accionistas. Como los accionistas son los que tienen mayor riesgo, son los que deberían tener una tasa de rentabilidad exigida mayor que el costo de la deuda. Porque si esta relación no se cumpliera, entonces el inversionista, como capitalista sofisticado, dice, venga, es que esa compañía a mí me está, pues si yo le exijo el 10, resulta que el banco le está prestando al 12, pues mejor le presto y le presto al 12. ¿Pero por qué? Porque es que el inversionista es el que adquiere mayor riesgo en la empresa, y por lo tanto su costo o su tasa de rentabilidad exigida es mayor a las otras. ¿Listo? Sí, profe, Pero, claro. esta conclusión la vamos a sacar más adelante, pero ya que lo preguntas, ese sería como esa partecita ahí. Bueno, muchachos, vamos a dejar aquí por hoy.
esta parte de acá, estos indicadores, ¿cierto? Estos indicadores, especialmente los de liquidez, ¿cierto? Especialmente los de liquidez, están en el documento que ya se estudiaron para esta semana, ¿listo? En el documento que les voy a montar, o que ya estaba montado en la plataforma mejor y que lo bajé porque no correspondía al de esta semana, ya vamos a empezar a estudiar las medidas de rentabilidad y las de solvencia, ¿listo? Así que ahorita les monto el documento que es el capítulo 6, ¿listo? El libro de Oscar León, en el cual vamos a empezar a estudiar todas las medidas de rentabilidad, para que por favor, para el martes tengan estudiado lo que es el ROA, ¿listo? Lo que es Mauricio, tengan estudiado ese capítulo. Que ese capítulo, o sea, uno lo ve muy largo, uno lo ve que son 36 páginas, y dice, uy, profe, me voy a poner a leer todo eso para el martes, ¿listo? Pero no, en realidad es que son 30, porque eso es casi que media página, tiene muchas figuras, tiene muchas tablas, entonces, para que lleguemos ya a eso al martes estudiado, porque yo quisiera que el martes empezáramos con el Excel, ¿listo? Para que no se vuelva la clase como tan teórica, sino lleguemos al Excel y lleguemos a aplicar esto desde un punto de vista más práctico, ¿listo? Pero necesito que ustedes, por favor, estudien el documento, ¿listo? ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Listo, Sí, profe. Bueno, muchachos, que tengan un feliz día, Dios los bendiga, semana bien este fin de semana, encerrados, por favor. Si no tiene nada que hacer, me avisa, que yo tengo muchos documentos para que usted estudie, para que usted lea, muchos videos chéveres para que usted aprenda cosas de si quiere valoración, si quiere estudiar ingeniería económica, le abro la plataforma para que estudie ingeniería económica. Entonces hay mucho por aprender, ¿listo? Ok, profe, muchísimas gracias. Con gusto. Chao, profe. Vale, Gracias por profe, la muchas clase. gracias. Feliz fin de semana, chao muchachos. Igualmente, profe, hasta luego y gracias por Chao. la clase. Con gusto, muchachos, un abrazo, chao. Chao, profe, gracias.